Toma una respiración bien profunda, inhala y exhala. Mantente respirando profundamente, cierra los ojos y decide que harás esta meditación tuya, que abrazarás tu mensaje, el mensaje que recibas en el día de hoy y que le sacarás el máximo provecho. Comienza este día agradeciéndole a tu vocación el darte elementos conocidos. Agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste tan pronto me escuchaste? ¿Te sentiste inspirado a repetir la afirmación o vacilaste en hacerlo? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te detuvo? ¿Cuál pensamiento, cuál sensación fue responsable de tu acción? ¿Te das cuenta que previo a cada acción hay un pensamiento que lo guía? Inhala y exhala. Le agradezco a mi vocación darme elementos conocidos. Estás todavía en el debate si lo que tienes es vocación, profesión, trabajo. ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo o de tu profesión tu vocación? ¿Piensas que quien trabaja por vocación está destinado a ser pobre, a ser menos, a ser visto como menos en la sociedad? Inhala y exhala. Le agradezco a mi vocación darme elementos conocidos. Si resuenan las palabras profesión y trabajo más que la de vocación, sustitúyela por el momento, mas ten el objetivo de que al final de la meditación la estarás diciendo con la palabra vocación y permitirás descubrir cuáles patrones tienes al respecto. Le agradezco a mi vocación darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación darme elementos conocidos. ¿Cuáles elementos conocidos te aporta tu vocación, tu profesión, tu trabajo? ¿Estás haciendo de tu vida tu vocación? ¿Cuáles elementos conocidos te dan tus experiencias? Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Si estás haciendo algún tipo de transición entre trabajos, profesiones, estás en busca de tu vocación, ¿piensas que lo que has hecho previamente para nada te va a servir? ¿Te frustra el tener que dejar atrás algunas habilidades o talentos porque no ves cómo pueden encajar en tu nueva vida? Inhala y exhala. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos.
¿Te das cuenta que para llegar a nuevos niveles de servicio, ingresos, salud, libertad, grandeza en cualquier área que tú valores, el tú darte permiso a acceder a esos elementos conocidos para poderlos transformar según los necesites, según los desees usar, o según las oportunidades que surjan, será esencial que te des permiso a hacerlo, que comiences por el pensamiento de que es posible hacerlo. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. ¿Qué tal si durante el día de hoy te preguntas, ¿le permito a mi mente tejer lo conocido con lo desconocido y crear algo nuevo? ¿Le estás permitiendo a tu mente utilizar esos elementos conocidos y combinarlo con lo que desconoces para crear algo nuevo? ¿Cómo se impactarían tus resultados si te dieras permiso a hacerlo? Inhala y exhala. Le agradezco a mi vocación darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación darme elementos conocidos. ¿Cuáles resultados para ti son tan importantes que estás decidido a reinventarte, a hacer de tu vida tu vocación, a hacer de tu vida tu obra de arte, tu mayor obra de arte? ¿Y cómo puedes? ¿Cómo deseas? ¿Cómo tienes la disposición de transformar los elementos conocidos en algo nuevo? Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. ¿Te das cuenta que esos elementos conocidos por ti en este instante, en un momento dado de tu vida, fueron elementos desconocidos? ¿Cómo lucen los elementos conocidos para ti? ¿Cómo lucen los elementos desconocidos para ti? ¿Te sientes amenazado? ¿Te sientes gozoso de tener elementos conocidos y de saber que esos elementos una vez fueron desconocidos y los transformaste? ¿Estás confiando en tu capacidad de transformar lo que sea que te presenten en un escalón para llegar más alto? ¿O qué te dices? ¿Estás manteniendo presente que en tu vida crecerá aquello que más alimentes? ¿Qué escoges alimentar hoy? ¿Tus miedos o tus deseos? Le agradezco a mi profesión el darme elementos conocidos. Cuando la dije ahora, ¿cómo te sentiste? De inmediato fuiste hacia, debe ser vocación.
o debe ser trabajo. Usa toda esa información y pregúntate, ¿qué significa para ti en este instante? Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Le agradezco a mi vocación el darme elementos conocidos. Bendiciones.